El menú del día en M24. Claramente se incluyó en la rendición de cuenta este artículo que es totalmente ajeno y no es el momento, creemos nosotros, de discutirlo. Eso está claramente establecido, o sea, no es el momento de discutir un cambio de estas características, un cambio muy importante que rompe también con lo que es el trabajo histórico de la empresa pública y bueno, el fondo en realidad lo que hace tiene declaratoriamente es para el acceso universal a las telecomunicaciones. Ahora resulta que Uruguay tiene de los niveles más altos de acceso a las telecomunicaciones. ¿Eso qué es? Es que Antel ha realizado dos tipos de inversiones que permiten el acceso a las telecomunicaciones. Una cantidad de radiobases para la telefonía celular que supera ampliamente a sus competidores, ¿no? Por otro lado, ha desarrollado la fibra óptica, que también permite las telecomunicaciones y tiene una cobertura de hogares por encima del 86%. Y se piensa ampliar. Antel tiene planes para ampliar esto. Y también tiene planes para ampliar la cobertura celular. Dos números le voy a dar, porque 99,8% de la población uruguaya tiene cobertura celular de Antel. O sea, estamos hablando de 0,2 de la población que le faltaría cobertura de Antel. Para eso Antel está desarrollando un plan este año y el que viene de instalar 125 radiobases. Entonces, ¿cuál es el fundamento de los artículos 153 y 154? No lo vemos. Desde el punto de vista de la fibra óptica, Antel está planteando hacia el año que viene una inversión de por encima de 35 millones de dólares para sustituir todo el cobre, que actualmente todavía queda algo, por fibra óptica. Entonces, todos los servicios a nivel nacional fijos van a tener fibra óptica el año que viene. ¿Cuál es el fundamento entonces de este fondo? No lo sabemos. Estos fondos se han aplicado en otros países donde las coberturas, como no hay una empresa pública, las coberturas son muy menores y andan en 40%, en los sectores rurales no hay casi nada, pero no es el caso de Uruguay. ¿No se favorece de alguna forma, La Rosa, se busca favorecer a las empresas privadas, permitiéndoles, por ejemplo, llegar a lugares que hoy no son negocio para esos operadores? Sí, ¿Puede ser duda, una lectura? ¿Esto puede ser una lectura? Sí, es así, porque sin duda, cuando uno pone dineros públicos para una inversión en infraestructura que luego van a poder usufructuar todos, Antel, pero también las privadas, Antel no tiene problemas con llegar a esos lugares. Ni el año que viene va a llegar al 100%. Entonces, al uno crear una infraestructura que después es compartida, los únicos beneficiados van a ser Claro y Movistar. Porque el gasto sería de Antel, por más que llevar internet o telefonía a ese lugar le implique pérdidas, ¿no? Claro, pero se dice que se quiere ayudar a Antel, y en realidad no se lo ayuda, porque para llegar a determinados lugares, los más lejanos, los más recónditos del Uruguay, se requiere siempre la red de Antel. Entonces, lo que va a generar esto va a ser la infraestructura compartida en el resto de las instalaciones, no solo en la instalación nueva que se hace, sino cómo se accede a ella. Para llegar a esos lugares recónditos hay que llegar con fibra o con determinados elementos de otras radiobases que quien las va a proveer va a ser Antel. Y por tanto, se pone nuevamente una semilla de compartición de infraestructura. Además que la reacción... No es la primera vez, porque, digamos, usted recién decía de poner esa semilla. Esta semilla ya se puso en la ley de urgente consideración, en la ley de medios, ahora se coloca en la ley de rendición de cuentas. Digamos, hay una insistencia por parte del gobierno con este tema. ¿Qué valoración hace de eso justamente? ¿Qué lectura tiene? Y bueno, lo que acá de fondo lo que está es que no se cree que la empresa pública tenga que existir ni que tenga que hacer lo que hace. Se cree que la inversión privada es superior y que se va a lograr universalidad de acceso con una empresa privada, cosa que
no hay en ningún lado en el mundo en que la empresa privada haga beneficencia. En realidad, la empresa privada llegará a los lugares cuando el Estado ponga la plata. Pero ¿para qué vamos a poner plata si ya tenemos Antel para eso? Para eso es parte de la tarea de Antel. Esto no beneficia en nada a Antel, solo lo que hace es como si Antel su inversión la compartiera con los privados. ¿Y cuál sería el motivo de compartirla con el privado si están en competencia? O sea, hace 20 años que Antel viene compitiendo con empresas privadas multinacionales y compite en base a cuánta infraestructura llega. Por algo, el interior del país tiene 80% de las personas que tienen un celular de Antel, por su cobertura, porque brinda el servicio mejor. Y las privadas no han llegado porque no les es beneficioso, pero Antel compensa lugares beneficiosos con lugares no tan beneficiosos por un tema de empresa pública y acceso. Para usted es un gobierno que no prima, digamos, lo que son lo estatal, las empresas públicas, sino que se le está dando un carácter privatizador, precisamente. Para mí hay profundas contradicciones, ¿no? Por ejemplo, estos dos artículos no fueron consultados con Antel, no conmigo, con el director de la oposición, con los directores del oficialismo. Que evidentemente, por un lado están anunciando grandes obras en el interior del país y aparece un fondo universal de telecomunicaciones para hacer obras. Declaradamente, lo que se declara es que es para esos sitios de cobertura. El tema que, por ejemplo, la redacción que se le da es muy abierta, muy equívoca, y realmente tengo grandes dudas de que esté dedicado para la gente que no tiene acceso. Porque no dice en qué lugar de territorio va a ser, no dice qué tecnologías se van a utilizar, entonces queda tan abierto a la interpretación que le dé luego el Poder Ejecutivo en su reglamentación, que genera grandes dudas de que esto en realidad, aparte de que esto en realidad tenga el objetivo de cobertura de las zonas alejadas, porque además, como les decía, eso es casi inexistente a nivel nacional, por lo menos para Antel. Uh-huh. Por otro lado, el director nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta Ailara, aseguró que decir que la portabilidad numérica coloca a Antel en una posición de debilidad es un eslogan sin muchos fundamentos. ¿Qué opina usted al respecto de estas declaraciones, La Rosa? Bueno, la portabilidad numérica favorece claramente a las empresas transnacionales que compiten con Antel. La han impulsado, digamos, y la vienen tratando de impulsar desde hace 10 años. Eso más que un eslogan, que consulte a cualquier gerente, a cualquier funcionario de Antel, y le dirá lo mismo. Y también podemos decir que Antel no tiene las capacidades ni de marketing, ni capacidades de inversión, ni de contratación que tiene, ni la experiencia que tienen las transnacionales. Entonces, decir que eso no debilita a Antel, me parece que no. El eslogan será el de él, ¿no? Uh-huh. Claramente, la portabilidad numérica, yo creo que estamos asistiendo a un proceso cada vez más perjudicial para este país, porque dentro de los 135 artículos de la LUC que están impugnados y que van a ir a referéndum está la portabilidad numérica. Sin embargo, este gobierno ha decidido seguir adelante e implantar la portabilidad numérica antes de la votación, lo que expone al Estado uruguayo a pérdidas millonarias en caso de que los artículos sean anulados. Y esa decisión, la verdad que no. ¿Por qué habla de pérdidas millonarias? ¿Por qué se expone con la portabilidad numérica al Estado a pérdidas millonarias? ¿Cómo se explica eso? Sí, en el caso, estamos hablando en el caso de que sea anulada la ley, ¿no? De que gane el sí en el referéndum. Uh-huh. En ese caso, el Estado uruguayo, si ahora sigue adelante,
y contrata el administrador de base de datos, que es el que organiza, digamos, todo eso. Se precisa una base de datos que para quienes se quieran cambiar de compañía y mantener el número, o sea, se precisa todo un trabajo. Si se implementa eso, esa empresa que lo implemente, que sea adjudicada, tiene determinados cobros por realizar. Entonces, si se hace eso, la empresa va a trabajar, lo va a implementar en unos meses y la portabilidad numérica va a estar implementada y funcionando a la fecha del referendo. Obviamente la empresa, si hace el trabajo, si se firma un contrato, se hace el trabajo, tiene derecho a cobrar. Y por más cláusulas que le pongamos al contrato, porque están buscando una cláusula paliativa de eso, el trabajo que hizo lo va a cobrar. En todo caso, capaz que no podría reclamar el lucro cesante posterior de la operación y mantenimiento de esa base de datos. Pero recordemos que el artículo 24 de la Constitución hace responsable a todo órgano que decide algo, órgano público, organismo público que decide algo, hacerse responsable de los daños a terceros. Y por tanto, por más cláusula que figure en un contrato, hay un artículo constitucional que establece que hay que hacerse responsable de los daños que hagamos a terceros. En ese sentido, esos terceros, que son las nuevas contrataciones que hagamos de acá en adelante, se van a ver perjudicados. Ya Antel, y el mayor perjudicado en contrataciones es Antel, porque el Estado Central no va a hacer prácticamente ninguna contratación. Antel ya como preparación para la portabilidad lleva gastado en contrataciones ya adjudicadas $2 millones. Y nosotros, además del administrador de base de datos, estas $2 millones son aquellas contrataciones que precisa Antel para prepararse para la portabilidad. Y todavía faltan adjudicaciones. Y entonces, si esto es anulado, todas esas contrataciones va a haber que renegociarlas y son contratos ya adjudicados. Ahora, seguramente no sería tengamos que pagar por eso, aunque no tengamos el servicio. Lo lógico no sería, sabiendo de que ya es casi un hecho el tema del referéndum, no paralizar todo esto justamente para evitar esta exposición a estas pérdidas o juicios a futuro. Sin duda, es lo que nosotros argumentamos en el directorio, de que lo que corresponde en estos momentos es, dado la alta posibilidad de que esos artículos sean anulados, se paralice, y eso tendría 0 costo adicional para el Estado, adicional al que ya hemos incurrido, porque claro, de un día para el otro nos instala la portabilidad y las empresas están preparadas, entonces Antel tuvo que ir haciendo contrataciones, pero de acá en adelante por lo menos evitamos las nuevas pérdidas que vamos a generar, y eso no es acompañado ni por la mayoría del directorio de acá, ni tampoco por el gobierno central, que decidió, la verdad que increíblemente, o sea, decidió seguir adelante cuando este servicio, esto que se quiere imponer, la portabilidad numérica, no tiene un apuro, y además no tiene ningún apuro. Nosotros conceptualmente estamos en contra, porque además no tiene, es un anacronismo tecnológico, es algo que no tiene ningún sentido, porque ya para nada sirve el número. Uh-huh. Y me gustaría aclarar un tema, que se dice que el número es parte de la identidad digital, y es una gran mentira. La identidad digital es otra cosa y no tiene nada que ver con el número de teléfono. Los que ya han hecho los trámites y hacen trámites mediante identidad digital saben que hay dos modalidades en Uruguay, dos empresas que lo hacen, una es Antel y hay una competidora, pero lo que se toman son los datos biométricos, es decir, la huella dactilar, el iris, las facciones de la cara, o sea, datos biométricos son los que te permiten identificar, y nada tiene que ver con el número de teléfono, y no sé por qué repiten
que el número tiene que ver con la identidad digital cuando no tiene nada que ver con el número de teléfono que tengas. Tiene que ver es una manera que está legalmente establecida de cómo hay que identificarse sin que tengas que estar presencialmente, sino que virtualmente te puedas... y el mecanismo es claro y hay que nomás leer la ley que establece eso. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.